Hola, hola, estimados, ¿cómo están? ¿Se escucha bien el micrófono? Sí se escucha bien, ingeniero. Súper, gracias, Billy, muchas gracias. Un poco lo mismo de todas las clases, pero unos minutitos para que siga conectando gente. Y vamos a continuar un poco con el reporte que dejamos ayer, las preguntas pendientes y preguntarle obviamente ya cuando presente si quedó alguna duda de lo que hicimos, ¿ya? Vamos a hacer una recapitulación sobre este nuevo proyecto que es de OpenFit. Vamos a terminar unas diapositivas que nos faltan ver, productividad, costos. Tenemos pendiente igual un poquito unas preguntas como de ensayo para la prueba que se va a hacer de este curso. Explicar un poquito el tema de variables, que es un tema un poquito más avanzado de DAX, pero que igual es bueno que se los presente para cuando encuentren variables en alguno de otros cursos que puedan tomar o de sus propios reportes o cuando ocupen un poco de ella, van a ver todo este tema de variables. Y finalmente vamos a ver si hoy día alcanzamos a hacer una publicación web para que ustedes vean cuando tengan una cuenta de su empresa o compren la cuenta Pro, que si no me equivoco al día de hoy debe estar aprox unos $10 mensuales. Y esa cuenta Pro lo que te permite, aparte de publicar web, te permite compartir archivos dentro de la misma organización de forma privada, ¿ya? Ya que con la cuenta que uno se puede hacer de Microsoft, si bien puede publicar en la web, ese enlace queda público, ¿ya? Tampoco es de tan fácil acceso para que no piensen que toda su información se puede filtrar, sino que solamente la persona que tenga el link va a poder verlo, ¿ya? Entonces, claro, de cierta forma es un poco riesgoso si la información es de alto valor o muy personal para la empresa. Y por eso se recomienda trabajar con cuentas Pro cuando solamente se quiere mantener dentro de un núcleo más cerrado. Pero bueno, todas esas cositas las vamos a ir explicando en estas últimas dos sesiones. ¿Ya? Entonces, en estas sesiones nos quedan dos reportes por hacer. Vamos a avanzar un poquito en unas visualizaciones avanzadas. Igual si queremos verlo de esa manera, como ustedes pueden darle otro enfoque a su reporte, aparte de configurarlos con temas, de algunas fotos de fondo, pueden preparar ustedes unas plantillas personalizadas. Así que esperamos unos dos minutitos más, 2, 3 minutos, y comenzamos con la clase. Voy a dejar proyectado mientras el reporte que estábamos viendo ayer, ya que era este que está aquí. Ya. Por mientras se suma más gente, voy a explicarle un poquito el tema de variables que les comenté al comienzo de esta clase. El tema de variables trabaja con medidas DAX. ¿Y qué buscamos con el tema de variables? Optimizar un poco la escritura en nuestro reporte. A veces nosotros queremos crear una medida final
pero para llegar a esa medida final necesitamos medidas intermedias. Entonces, el ejemplo que yo les quería mostrar, y que de cualquiera de las dos formas que lo hagan está bien, solamente les planteo una forma distinta, un enfoque diferente, es con este reporte que terminamos ayer, que era el de costo de perforación en jumbos. ¿Se acuerdan que nosotros para calcular el costo total hicimos dos medidas previas, que fue el costo de perforación, ¿cierto? Y el costo de rimado. Nosotros cuando teníamos estas dos medidas, creamos una tercera que era el costo total, ¿ya? El costo total no era más ni menos que la suma de estas dos medidas previas, que era rimado más perforación. Entonces yo les traigo una forma distinta de haberlo hecho y que es con variables. El tema de variables, sé que no lo hemos visto todavía, es un poco quizás intermedio, ya a un nivel un poco más intermedio. Y el tema de variables, si se fijan, aquí yo creé dos variables previas que hacen un poco referencia a costo de arrimado y costo de arrimado y costo de perforación. Y finalmente estoy haciendo la suma de ambas. Es decir, estas tres medidas que yo creé, puedo reemplazarlas por solo una si quisiera tener finalmente solo el costo de perforación total. Si quisiéramos tener los costos intermedios, sí o sí habría que hacer estas dos que yo les muestro. Entonces, ¿cómo vamos a construir nosotros variables? Creamos una nueva medida, ¿cierto? Y ponemos un título que nosotros definamos. En este caso le puse costo de perforación variable, o aquí debería ser incluso eh, costo total, y var porque está hecho con variables, ¿ya? Entonces nosotros siempre escribimos la palabra var y a continuación definimos un nombre que nosotros queramos. En este caso, yo puse C perforación por costo de perforación, y lo último que he aprendido en unos cursos que hice fue que para tener una mejor no, para tener una mejor escritura, anteponemos un guión bajo. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros después, cuando tenemos medidas, por ejemplo, hay una medida que se llama, que tenga este nombre, C perforación, van a aparecer múltiples escrituras, van a aparecer en múltiples líneas, por así decirlo. En cambio, cuando nosotros escribimos con un guión bajo antepuesto, generalmente nosotros, ninguna variable viene con guión. Entonces es una forma de tener una medida única, ¿ya? Esto es solamente para mejorar escritura. Bueno, y si se fijan, esta parte de la función es exactamente igual a la que nosotros habíamos definido previamente. De hecho, este es costo de perforación, el que está aquí. Me va a dar un error acá, pero después lo vamos a corregir. Este costo de perforación, si se fijan, es exactamente lo mismo que yo tenía en la variable. Usamos la función sumx, que era una función de iteración, que la primera variable siempre es la tabla, y después lo que nosotros queramos multiplicar. En este caso eran los metros perforados por el costo de perforación que está en la tabla de costos, y como no podemos multiplicar directamente porque no está en la tabla base de datos, sino que tenemos que crear esta función que se llama related. Related siempre iba a funcionar cuando nosotros tenemos en nuestro modelado de datos la relación creada ya. Ayer vimos que si rompimos o se rompe esta relación o no existe directamente, no podemos ocupar la función related. Entonces, por eso vuelvo a enfatizar lo importante que es el modelado y qué significa cada una de estas tablas y las relaciones que están entre ellas. Entonces, como vimos que el costo de perforación se define de esta manera, uno podría solamente hacer un control C, copiar todo esto, y en el costo de variables, si se fijan, esto es exactamente lo mismo, ¿ya? SumX, la base de datos. Aquí, si se fijan, la única diferencia es que yo estoy ocupando una medida, que en este caso es metros perforados, pero también se puede haber escrito de la otra manera, que sería base de datos, paréntesis, metros perforados, ¿ya? Ambas dan exactamente igual. Para el costo de rimado es un poco lo mismo, solamente cambia la medida DAX, que sería metros rimados, y aquí le voy a anteponer este guión que yo les comento, que sería solamente una buena práctica en Power BI.
Si ustedes quieren escribir solamente la medida o el nombre que ustedes deseen, está bien, pero si se acostumbran, ya que aún no manejan esto, a escribirlo con guión, créanme que después más adelante con medidas más complejas va a ser muy útil. Entonces, si se fijan, ahora acá me está dando un error y es porque, claro, no reconoce esta función. Entonces, es porque yo le puse un guión bajo, ¿ya? Entonces, si se fijan, al poner el guión bajo, me busca automáticamente las dos medidas que yo creé, que son más que medidas, son variables. Las variables, si la ponemos un poco en contexto, es un valor que está creado, pero que no se está mostrando. Está como enmascarado un poco por detrás. Entonces yo le pongo el guión aquí y le pongo el guión acá. Y se fijan, ya me cambia un color verde, es decir, que reconoce las variables que yo creé previamente. Siempre, después de escribir las variables, uno ocupa la función return, que es para retornar un valor, similar un poco lo que uno hace con lenguajes de programación, como Python, por ejemplo, o R. Y aquí escribimos qué tú quieres retornar. En este caso, quiero retornar el coste de perforación más el costo arrimado, que sería el costo total, ¿cierto? Como lo calculamos en esta medida que está aquí, que sea costo total. Entonces aquí ustedes solamente le darían Enter y obtendrían la medida. ¿Cómo comprobamos si está bien? Aquí voy a agrandar un poco esta tabla y voy a añadir esta que dice costo total variable aquí. No se añadió. Ahí. Y si se fijan, este que dice costo total, que es esta de aquí, fue calculada con medidas previas. Y el costo total variable, el que acabo de mostrar, se fijan, los valores son iguales. Entonces, si ustedes quieren mostrar todos los cálculos previos para llegar a una medida final, pueden crear cada medida de forma independiente como lo hicimos ayer. Si quieren solamente mostrar un resultado total y quieren ahorrarse tener tantas medidas, crean solamente con variables la final, ¿ya? Eso es como un tips adicional. Em, ¿Por qué les muestro el tema de variables? Porque se ocupa bastante y en el ejercicio que tenemos de molinos, igual les tengo algunas funciones o o sea, algunas medidas escritas con variables, ¿ya? Entonces quería hacer la introducción con un reporte que ya hayamos construido para que se entienda bien. Ya, ahora vamos a pasar un poquito, bueno, antes de pasar acá, preguntarles, ¿les quedó alguna duda con el tema de variables? Antes de preguntarle por este reporte en concreto. Sé que es algo nuevo, sé que puede generar dudas y finalmente cuando uno empieza a trabajar surgen la mayor cantidad de dudas, que espero que las tengan en este reporte, ya que había quedado eh, de tareas estas preguntas, ¿ya? Em, ya, aquí me gustaría que la revisemos, ¿ya? Entonces, ayer alcanzamos a responder la primera pregunta, era ¿qué guardia movió más mineral, cierto? Y resolvimos que era la guardia C. Entonces, eh, William, ¿tú dices que la guardia A movió más mineral o movió más estéril? Ahí para... Ah, la segunda, ya. Ya, la segunda voy a poner aquí, no sé si alguien más tiene, voy a escribir aquí un poquito la respuesta, guardia A, para dejarla guardada. No sé si alguien tiene algo diferente, opina lo mismo que William, para ir agendando aquí las respuestas. Aquí teníamos que era la guardia C. Ya. Voy a checar un poco el tamaño de letra para que alcance todo aquí. Voy a ponerle 24. Aquí igual faltó 24 e incluso quizás un poquito menos. Vamos a ponerle 20. Ya, entonces tenemos esto, lo voy a eh, poner en negrita, negrita, negrita.
Ya. La pregunta número 3, me la pueden escribir en el chat igualmente. ¿Qué equipo movió más mineral? Voy a poner aquí mineral. ¿Y qué equipo movió más eh, estéril o desmonte? Que es un poco lo mismo. Ahí, ya. Eh, Aquí William pone que es PH004. Y desmonte, ¿o es el mismo equipo en ambos? Hay chicos los que hicieron la tarea, los que llegaron hasta alguna pregunta. Como les digo, si se equivocan, un poco da igual, no es la finalidad, sino que es que ustedes vayan soltando un poco la mano con estos ejercicios. ¿Ya? Ya. Entonces, William dice que en tanto mineral como en estéril, el equipo que movió más es el PH04. ¿Ya? Esto lo vamos a corroborar en unos minutos más. La pregunta número 4, si es que nadie más añade alguna información, es: ¿se movió más mineral de día o de noche? Voy a poner nuevamente mineral y estéril. Aquí no sé si de noche. Igual, William, ¿tienes en ambos de noche? ¿O hay una diferencia entre mineral y estéril? No hay una diferencia. Ok, ambos de noche. Aquí le voy a poner en negrita, como venimos viendo. Aquí de noche. Ya, aquí no sé si esta la pudiste hacer, William. ¿Cuánto fue la producción total en metros cúbicos en banco que se movió? ¿Cuánto de esos minerales y cuánto de esos es estéril? ¿Ya? Yo voy a poner total, mineral, estéril. Y aquí voy a poner, eh, entonces escribí generalmente se abrevia así, stripping ratio. Le voy a poner igual, igual, igual. Aquí no sé, chicos, si pudieron hacer la pregunta número 5, si alguien avanzó en esa. William, ¿pudiste llegar a esta pregunta o esta quedó pendiente? Ya. Super. Mineral. Voy a copiar un poco. Eso es total, ¿cierto? Este número de aquí. Ya. Mineral. Voy a dejar aquí. Negrita. Negrita. Sería total. Mineral estéril. Aquí. Ya. Súper. Bueno, por norma general, siempre el mineral estéril o desmonte siempre va a ser una proporción casi al 70, 80% inicialmente cuando está en fases recién de explotar una mina, ya como cuando están abriendo nuevos bancos, por lo generalmente lo que se saca mayormente es estéril, ya. Entonces, a simple vista puede que se dé un caso parecido acá. Habría que evaluar obviamente mes a mes, lo total, y hacer una comparación con alguna faena previa. Siempre es bueno tener como datos referenciales. Y por último, la última pregunta hacía referencia a cuánto es el stripping ratio, ¿ya? Que esto es
la comparación un poco de lo estéril entre el mineral. 6.15. Ya. Entonces, aquí tenemos todas las respuestas. Yo aquí obviamente después de este archivo que están viendo se los voy a dejar apenas lo terminemos de construir. Para que ustedes lo tengan igual y puedan manipularlo, les pueda servir igual de referencia si tienen algo similar que estén haciendo, que puedan hacer más adelante. Entonces, la finalidad de esto era que ustedes fueran probando un poco las medidas y todo lo que ya estaba compartido ayer. Como yo, para los que no pudieron asistir ayer, en la carpeta del curso, que está aquí, en la clase 6, 7 y 8, donde dice reporte de operaciones, yo les dejé la base lista. Entonces, era solamente descargar y esto ya incluía todas las medidas, la tabla de calendario, la limpieza de datos ya que vimos ayer, y todas estas medidas escritas en DAX, ¿ya? Obviamente explicamos un poco las que hemos usado hasta ahora, hay algunas que todavía no les he mostrado, em, pero era por un poco optimizar tiempo y que ustedes solamente se dedicaran a crear visualizaciones, ya que eso se ve un poco simple, pero en la práctica no es tanto si no empezamos a practicar. Ya, dicho eso, partamos con la primera pregunta, que la vimos un poco ayer, pero retomemos. Entonces dice, ¿qué guardia movió más mineral? Nosotros habíamos hecho la medida que se llamaba BCM, voy a hacer un poquito de eso, BCM DAX, ¿cierto? Que era la suma de la tabla Data OpenPit y la columna BCM. Ya siempre se trata de, por más que nosotros tengamos esta columna, de hecho, si ustedes se fijan aquí en la tabla, tenemos un campo que dice BCM, que está aquí, ¿ya? Y si yo hiciera, voy a hacer el ejemplo, si yo hiciera una tabla, eh, voy a dejarla aquí, voy a añadir el número de mes, solamente de ejemplo, no, perdón, es el nombre de mes, que está aquí, esto lo vamos a sacar, y añadiera directamente BCM, me dan estos valores. ¿Por qué hasta mayo? Porque nosotros tenemos data cargada hasta principios de mayo, ¿ya? Entonces se reduce los meses hasta mayo. Y si añado este BCM DAX, si se fijan, es exactamente lo mismo. Entonces a ustedes les puede surgir la pregunta de por qué creamos una medida DAX si tenemos la columna lista. Y es porque nosotros después podemos seguir trabajando sobre esta columna, o esta medida en verdad, e iterarla solamente a lo que nosotros queramos, que fue lo que nosotros hicimos ayer, ya que esto se divide, si bien estos son los metros cúbicos en banco totales, tenemos que una parte es mineral y una parte es estéril. Entonces nosotros para sacar el mineral, lo que hicimos fue ocupar la función calculate, ¿cierto? Em, lo primero que nos pide la función calculate es una medida, ¿ya? Entonces ocupamos la medida que acabamos de crear. Y después aquí hicimos un filtro que filtramos por actividad la carga de mineral. Es decir, solamente estamos segmentando que nos muestre la parte mineral. O sea, si yo arrastrase esta medida aquí, lo que se está visualizando acá es solo mineral, ¿ya? Y finalmente hicimos lo mismo, pero para estéril. Si se fijan, copiamos prácticamente la misma medida, cambiamos el nombre, obviamente, mineral a estéril, y aquí buscamos el nombre de la actividad que era carga de estéril. Aquí yo les mencionaba que es muy importante escribir entre comillas dobles y exactamente el nombre del campo, ya que si ustedes agregan un espacio, que de hecho la voy a añadir acá, si añaden un espacio, esta medida les da un error, ¿ya? ¿Por qué? Porque en nuestra base de datos no hay un espacio entre este texto. Entonces es importante que ustedes escriban tal cual como sale. Y se fijan a simple vista, la parte mineral más estéril me está dando el BCM completo, que así debería ser, ¿ya? No debería haber ninguna diferencia entre la suma de estas medidas, me dé esta, ¿ya? Esto es un poco el ejemplo de las medidas que hicimos ayer. Ya hicimos BCM, estéril y mineral. Y con eso vamos a responder un poco estas preguntas. Voy a borrar esto y agrandar un poco.
Ya, entonces pasamos a las respuestas. Y aquí el tipo de gráfico que ustedes iban a ocupar es un poco de libre albedrío, ¿ya? Yo lo trabajé de esta manera, no significa que sea la única, como le he explicado a lo largo del curso, hay 1000 tipos de visualizaciones, si bien es cierto, algunas son más correctas que otras, pero como estamos haciendo un ejemplo, practicando, podían ocupar la que a usted le acomodara más. Entonces, la pregunta uno era, ¿qué guardia movió más mineral? Y lo tengo en este gráfico que está aquí. Entonces, ¿cómo construimos este gráfico? Hicimos, en este caso, como les comento yo, un gráfico de columnas apiladas. En el eje X, que es la parte de abajo, arrastré el campo guardia y en el eje Y arrastré el mineral, ¿ya? Porque me dicen, ¿qué guardia movió más mineral? No es lo mismo que guardia movió más BCM, ahí se ve distinto. Entonces aquí pudimos ver que la guardia C fue la que movió más mineral, ¿ya? Entonces, esta sería guardia C, está correcto. Pasamos a la pregunta número 2, que dice, ¿qué guardia movió más estéreo? Entonces la respuesta, aquí como yo le he enseñado, ustedes pueden reutilizar gráficos, ¿ya? Si bien está hecho aquí a la derecha, ¿cómo lo podrían haber reutilizado para que sea más rápido? Control C, ¿cierto? Control V. Y aquí voy a borrar el título para que no se presta confusión. Solamente reemplazarías mineral por, ¿dónde está tu? Estéreo, ¿ya? Entonces, ahí tienen el gráfico que está aquí al lado. No tienen que construir siempre todo desde cero. Y recuerden que si tienen este gráfico y ustedes quieren expresarlo como el gráfico que está aquí, igual ustedes podrían simplemente mover el gráfico, ¿ya? Power BI es muy versátil en ese aspecto de poder cambiar visuales una vez que ustedes ya tengan listo la información aquí en los ejes. Entonces, en este caso, y como William puso igual en el chat, la guardia que movió más desmonte fue la guardia A, ¿ya? Entonces corroboramos y esto igual está correcto. Ahora vamos a hacer algo similar. Como les digo, esto es solamente arrastrar medidas o mover eh, grupos que tenemos aquí, columnas que tenemos en nuestra data, y es qué equipo movió más mineral y qué equipo movió más estéril. Entonces esa respuesta yo la tengo acá abajo. ¿Y cómo la resolví yo? Busqué el código del equipo, ¿cierto? Lo puse en el eje Y y en el eje X dejé mineral, ya que me pedían qué equipo movió más mineral. En este caso a mí, sin hacer ningún tipo de filtrado, si se fijan, no estoy segmentando por meses, que ahí me podría haber cambiado, ¿ya? En este caso tengo sin segmentación y me da que el que movió más fue el X005. ¿Ya? Ahí, William, si puedes ver por qué te puede haber dado pH 004, si bien en el estéril, y que la tengo aquí al lado, aquí se fijan es exactamente lo mismo, y yo reemplacé la medida que decía mineral, le puse estéril. Entonces, aquí me da pH 004, que es esto que está aquí. O sea, esto está correcto, pero mineral habría que corregirlo, ya que mineral, la que movió más fue la X005. Aquí probablemente, y voy a probar porque no sé si ese es el error, William, quizás arrastraste BCM, que quiero ver si es que puede ser. Ya. Ah, ya. Solo le llevo estéril. Ya, porque puede haber pasado que a veces uno deja, por ejemplo, BCM y el BCM era pH 004. ¿Ya? Entonces, pero lo correcto, si arrastramos mineral, era la X005. Entonces voy a dejar eso escrito aquí. X005. Ya. La pregunta número 4, para continuar con la parte gráfica, es, ¿se movió más mineral de día o de noche? Y la misma pregunta, ¿se movió más estéril de día o de noche? Voy aquí a la parte de aquí. Y se fijan, este gráfico puede haber sido perfectamente este gráfico, yo lo dejé en este para hacer un poco distinta la secuencia, y dice mineral por turno, solamente cambié turno,
que aquí antes decía guardia o puede haber dicho código de equipo. Ustedes, como les digo, siempre van reemplazando esto cuando ya la medida está creada. Entonces aquí solamente arrastré turno, busqué en la base OpenPit turno, lo moví a la GEI, y de noche fue donde se movió más mineral. Y aquí después solamente en el siguiente gráfico hay que mover mineral por estéril, ese cambio, y vemos que igual gana de noche por poquito, si se fijan es casi milimétrica la diferencia, pero aún así es de noche. Entonces vemos un poco las respuestas y tanto mineral como estéril fue de noche, así que esta respuesta igual está correcta. Si revisamos la pregunta 5, y esta yo la respondí con tarjetas, igual se puede haber respondido, como les digo, de diversa manera, pero dice, ¿cuánto fue la producción total de metros cúbicos en bancos, BCM? ¿Y cuánto de eso fue mineral y cuánto de eso fue estéril? ¿Ya? Aquí, como yo respondí eso, creé una tarjeta, aquí lo voy a hacer para que ustedes lo puedan ver, una tarjeta nueva, y aquí ustedes van a solamente arrastrar la medida, que sería BCM DAX. Por defecto les puede arrojar algo así, ¿cierto? Que es la que está aquí, acá abajo. Y aquí después simplemente ustedes hacen control C, control V, control C, control V. Como después le piden mineral, reemplazan DAX BCM por mineral y aquí reemplazarían por estéril, ¿cierto? Y tendrían las tres medidas. Power BI, cuando son números grandes, automáticamente los reduce a miles, millones, depende de lo que él considere más adecuado. Si a ustedes no les gusta verlo de esta manera y les gustaría ver el número completo, la opción que tienen es hacer clic en la visual y es donde dice valor de globo y donde dice mostrar unidades, si se fijan dice automático, que es como lo entrega Power BI por defecto. Ustedes lo van a mover donde dice ninguno y les entrega el número completo. ¿Ya? Vamos a dejarlo ninguno para ver un poco los valores que me habían dado previamente, a ver si coincide. Y esto igual es ninguno. Ya, entonces, mineral fue 377,913. Lo vemos aquí es, eh, ya, aquí igual, William, puede haber habido algún error, ¿ya? Lo que sí está bien es este, 2700, creo que está bien, que está aquí, sí. Y los otros creo que aquí hay alguna diferencia, porque de hecho si los sumamos, si se fijan, no nos da el total. Eso es como una comprobación. Si sumamos estos dos valores, si llegamos a esto. ¿Ya? Entonces, la forma que había que hacerlo, se la acabo de mostrar, que puede haber sido con tarjeta, puede haber sido esta tarjeta, o incluso las que les mostré ayer, por ejemplo, este que decía varias filas, y añadir las tres variables, ¿ya? Mineral, BCM estéril, o esta que dice tarjeta nueva, que si se fijan igual pueden haber añadido en solo una línea las tres variables. Ahí queda un poquito de cómo ustedes quieran mostrar la información. Así respondíamos la pregunta número 6 si no me equivoco, pregunta número 5. Y finalmente, ¿cuál es el stripping ratio? En este caso, usted no tenía que calcularlo, sino que solamente arrastrar la medida. Y la medida yo se la había definido aquí, ¿ya? El stripping ratio es, al final, bueno, como su nombre le dice, el ratio entre el estéril o desmonte y el mineral. Una forma de crear esta medida es con esta función, es iferror, o sea, divídeme estas dos variables, si es que me da un error, ponle 0. La función que es un poco más robusta es la función divide, ¿ya? Y la vamos a escribir aquí. La función divide, y que la hemos ocupado en todo el curso, siempre te pide un numerador, que en este caso sería el estéril, ¿cierto? Coma, siempre tienes que fijarse aquí cuál es su separador. En mi caso, mi computador es coma. Hay computadores que usan el punto y coma. Entonces tienen que fijarse en eso. El denominador, en este caso, sería el mineral. Y si hay un resultado alternativo o algún error,
yo igual siempre digo que le agregué 0. Aquí cierro el paréntesis y aquí no va a haber ningún cambio porque se fijan tanto la función if-error o divide son similares. Divide es un poco más robusta, pero si la hace no tiene medidas con if-error, igual está bien. Y aquí el stripping ratio es de 6,15, ¿ya? Entonces, si vemos aquí la respuesta, esta sí estaba correcta, ¿ya? Aquí después voy a cambiar los valores yo, le voy a dejar los finales. De todas maneras, las respuestas las tienen todas en la siguiente hojita que le hice que se llama respuestas. Bueno, aquí, antes de preguntarle si hay alguna duda, arriba solamente añadí un segmentador, si se fijan, un segmentador, y de la tabla calendario arrastré el mes corto. Bueno, ¿por qué arrastré el mes corto? Simplemente porque si arrastraba el mes completo, que es este, voy a borrarlo de acá, no me alcanzaba a mostrar todos los meses, ¿ya? Simplemente por esa definición. Entonces, el mes corto, eh, lo que nos dice es que nosotros podríamos ir filtrando, ¿cierto? Y como ya tienen los gráficos totales, ahora podrían hacer una segmentación por mes. Y se fija, todos los gráficos van cambiando y aquí puede que quizás algún turno, en este caso, se fijan, en abril, el estéril, el turno de día fue el que movió más que de noche, ¿ya? Las guardias, por ejemplo, que movieron estéril se mantienen, y aquí se fijan, el equipo que movió más mineral y más estéril es el X005. Aquí antes era el PH004 y el stripping ratio de este mes fue 2,77. Entonces, esa es la ventaja de ocupar Power BI. Cuando nosotros ya tenemos las visuales creadas, podemos ir alternando en algún tipo de mes en concreto a visualizar. ¿Dudas, consultas con esta parte de la info que les mostré? Ya, súper. Entonces, ahora vamos a seguir con una hojita que es otra hoja de resumen, que es sobre la producción, ¿ya? Esta es la gráfica que vamos a construir. Esta la vamos a construir o se la voy a mostrar cómo hacerla yo. Y después la que les voy a dejar un poquito de tarea y unos minutos para que ustedes la recreen es esta, ¿ya? Aquí ustedes pueden ocupar visuales similares a las que tengo yo. Le voy a dejar tal cual esta página y me gustaría que ustedes vayan probando replicar esto mismo, ¿ya? Es solamente para que ustedes practiquen con las visuales. La información es un poco la misma, solamente que está en diferente orden, diferente forma de mostrarse. Entonces, veamos cómo podemos mostrar esta información. Si se fijan aquí, antes obviamente de mostrar cómo se hace, esta gráfica no la hemos visto todavía y es un gráfico de embudo, si no me equivoco, que es este de aquí. Y lo que nos hace, o porque visualmente yo la encuentro que es atractiva para la minería, es porque te puede mostrar cómo ha sido la extracción por banco, ¿ya? Desde el banco más cercano a la superficie hasta el más profundo. Y se fijan, aquí tenemos los famosos segmentadores que hemos estado viendo y el tipo de material. Obviamente, si es estéril, si se fijan aquí a la derecha, me va a mostrar si es desmonte, impit o ripio. Y si segmento por carga de mineral, me va a mostrar si es mineral de baja ley o mineral. En esta base de datos, ¿por qué tengo diferencia aquí y no solamente mineral? Porque, bueno, acá en algunas faenas nosotros tenemos una diferencia que los minerales cuando cumplen cierto porcentaje de ley, lo clasificamos como mineral tratable de inmediato. Y los minerales que tienen una baja porcentaje de ley, los dejamos un poco como en stock, en stockpile, que le llamamos, que es una, como un cerrito, en caso de que tecnologías futuras lo puedan tratar o quizás algunos minerales que son oxidados los podamos lixiviar. Entonces, por eso está diferenciado un poco en baja ley y mineral. Entonces, si se fijan, estos segmentadores ya nos podrían dar un poco indicio de que la carga de estéreo se está haciendo en los primeros bancos. De hecho, si saco esto, en los primeros bancos se está trabajando más. Puede que estemos aperturando un nuevo banco, una nueva zona de extracción. Pero claro, este ya es un detalle que habría que hacerlo eh, mes a mes, o si saco este segmentador, si se fijan, ver un poco la data completa que llevamos. Eh,
Entonces, antes de pasar a explicar cada una de las gráficas, lo que no hemos calculado aún son las toneladas de mineral. Ya tenemos solamente los metros cúbicos en banco y aquí vamos a hacer un pequeño cálculo de cómo transformar de metros cúbicos a toneladas. Eso lo vamos a hacer con la densidad. Y aquí yo busqué un valor promedio de mineral. Obviamente, si ustedes tienen un mineral en concreto, que puede ser calcopirita, cuprita, entre otros, tendrían que buscar la densidad de ese mineral. Igualmente del estéril, ¿ya? Yo consideré valores promedios que es 2,75 y 2,8, si no me equivoco. Los tengo aquí anotados. Entonces, primero vamos a ver cómo calculamos las toneladas de mineral y es simplemente multiplicar el mineral, ¿cierto? Que lo hemos calculado previamente de esta forma. Habíamos segmentado lo que era el mineral con los metros cúbicos y multiplicamos por un valor, como les digo, esto es promedio, no lo tomen como valor fijo, es un valor promedio que encontré de mineral, que es 2,85. Ya, con eso podemos nosotros calcular las toneladas de mineral extraído. Y para el estéril o desmonte, el valor más usual que se ocupa es 2,7. ¿Ya? Entonces, de esas dos formas, ustedes crean medidas que van a permitir calcular cuánto toneladas de estéril se extrajo, ya no es metros cúbicos en banco, sino que es toneladas, y toneladas de mineral. Entonces, para crear esta primera visual, estas son tarjetas, y si se fijan, traté de ocupar diferentes tarjetas. Esta es la clásica, la principal, la simple, la única. Y aquí simplemente arrastré el BCM que veníamos trayendo. De hecho, voy a sacar este segmentador para que vean que esto coincide con este que está aquí. De hecho, simplemente yo lo que hice fue hacer un control C. O sea, de hecho, lo que hice fue nueva hoja. Voy a dejarla aquí. Eh, Esto control C y aquí control V. Ya ustedes pueden hacer eso. Pueden copiar información que tengan de una página a otra. Tendrían que crear nuevamente la visual. De hecho, si yo copio estos dos gráficos con control C, podría replicarlos aquí, ¿ya? Entonces, esto igual les permite ser un poco más rápido en cuanto a la creación de reportería. Entonces, yo agregué metros cúbicos en banco y se fijan aquí lo que hice fue mineral y estéril con la tarjeta que está aquí de varias filas, con las medidas que ya teníamos, que era 337 y 2323, que coincide con lo que está aquí, ¿ya? Hasta ahí nada nuevo. Lo nuevo son estas dos tarjetas que pueden haber sido perfectamente de esta manera. Ese 2,85 es promedio para cualquier tipo de mina. Ya, eso lo expliqué recién, William. Yo aquí solamente puse un valor referencial porque no tengo claro de qué mineral estamos hablando, pero un valor referencial de mineral es 2,85. Si nosotros queremos calcular exactamente el tipo de mineral que estamos explotando, habría que preguntar cuál es, ¿ya? Que podría haber sido cobre, puede haber sido, como les comentaba, algún mineral de cobre como calcopirita o cuprita. Si estamos trabajando con plata, oro, esa densidad va a variar, ¿ya? Aquí yo le voy a poner después como comentario que es la densidad del mineral, para que quede un poquito claro. Y lo mismo con la densidad del estéril, que yo considero una roca, entre comillas, común, que es 2,7, pero eso es variable. Entonces lo voy a agregar como comentario, que esta es densidad de mineral o densidad de estéril de alguna faena en concreto. Entonces, estas tarjetas son dos, ¿cierto? Puede haber sido de esta manera. Y aquí moví las dos medidas que acabamos de crear, que es toneladas de mineral y toneladas de estéril, ¿ya? La otra visual que llegué y traje de aquí fue la de los meses, que fue con control C, y con control V la dejé aquí. Hasta aquí entonces esta primera cuadrante, nada nuevo. Eh, Me surge una duda que quiero comprobarla con ustedes porque creo que esto igual es importante mencionarla. Aquí se fijan, esto es mes corto, pero si yo aquí borro y añado mes, probablemente aparezca algo así, ¿ya? ¿Y por qué les quiero mostrar esto? Porque quiero que ustedes vean cómo corregir este tipo de... No es un error, pero sí es un inconveniente. Si se fijan, aquí me aparece abril, agosto, diciembre, enero, y nosotros sabemos que eso no está bien.
pero Power BI lo está ordenando de forma alfabética, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo trato de ordenar el eje, lo quiero ordenar por mes y me sigue dando lo mismo. O sea, yo podría ordenar aquí el eje por forma descendente, ascendente y mismo error. Ya, ¿cómo se corrige esto? Que como les comento es un error más que nada porque lo intenta ordenar alfabéticamente, no tiene una referencia numérica, porque claro, nosotros sabemos que enero es 1, pero Power BI no lo sabe. Entonces, ¿qué patrón o qué instrucción le vamos a dar? Vamos a ir a la vista de tabla, vamos a ir a la tabla calendario y buscamos la variable que tenemos eh, ese error en cuestión, que sería mes, ¿cierto? Entonces, hacemos clic en, aquí voy a achicar esto para que vean bien, hacemos clic en la variable mes y se fijan, aquí aparece un botón que no hemos ocupado hasta ahora, que se llama ordenar por columna. Entonces, yo quiero decir que la columna mes me la ordene por, y aquí aparecen todas las columnas que tenemos en la tabla calendario. Si se fijan, una de las columnas que nosotros creamos es este que dice hashtag mes. Ese hashtag mes es el valor del mes en forma numérica, ¿ya? Este hashtag es como un numeral, en estricto rigor. Entonces, si se fijan, aquí me está diciendo que julio es el mes 7. Entonces, yo le voy a dar la orden de que a este mes, cuando yo lo ordene por columna, me la ordene por mes, ¿ya? Por el número de mes. Ustedes le van a hacer clic aquí y aquí no pasa nada. Ya en esta parte no ocurre ningún cambio, pero si ustedes van hacia acá, si se fijan, ya está ordenado eh, de forma como la nosotros conocemos, que es el calendario normal. Esa parte es justo la vi hoy día cuando les quería hacerlo en vez de con mes corto, mes largo, que ocurría ese error, ¿ya? Y eso se corrige de esa manera. Eh, Les va a pasar generalmente con las columnas que sean de tipo texto y que ustedes quieran ordenarlo de alguna forma específica. Siempre va a tener que anteponerle un número. Es decir, por ejemplo, imaginemos que tienen 5 trabajadores y se llaman, no sé, Marcelo, Sandra, Pedro, Roberto y Carolina. Si ustedes quieren que sí o sí Carolina sea la número 1, tienen que ponerle 1.Carolina o crear una columna auxiliar, como la que vimos aquí, que ordene numéricamente a cada uno de los trabajadores. Y después al trabajador ordenar columna por la que ustedes definieron. ¿Ya? Eso es usualmente cómo se corrigen ese tipo de inconvenientes. No son errores porque, claro, Power BI no tiene cómo referenciar lo que nosotros queremos ordenar y esa es la instrucción. Voy a borrar esto porque solamente era para ejemplificar eso. Y entonces tenemos esta primera visual cuadrante construido. Vamos a construir estos dos segmentadores, que es un poco lo que hemos hecho ya, ¿cierto? Aquí arrastramos un segmentador y la actividad fue la que nosotros habíamos segmentado, ¿cierto? Para crear tanto mineral como estéril. Entonces yo muevo actividad hacia aquí y me queda de esta manera. Puede que Power BI la reconozca de otra forma y puede que se la haya arrojado como lista vertical, ¿ya? Algo así, a veces pasa esto. Y aquí serían a formato y en configuración de la segmentación, siempre van a tener 3 opciones. Cuando es tipo texto, cuando es fecha, tienen muchas más. Pero cuando es tipo texto, tienen lista vertical, que es de esta manera. Tienen mosaico, que es como lo tenía yo previamente, como está aquí en las dos visuales. O tienen menú desplegable, ¿ya? Cada una de ellas funciona depende de lo que nosotros queremos graficar. En estricto rigor, en cualquiera de las 3 visuales hace lo mismo, segmenta. Pero va a depender si tenemos poco espacio, si queremos utilizar más espacio, quizás queremos que se vean las variables o no. Entonces, en este caso yo quiero que se vean y por eso quiero que la segmente de esta forma. Aquí automáticamente viene con el título de actividad. Si nosotros no queremos que aparezca aquí porque se subentiende que es carga de estéril y carga de mineral como actividades, aquí donde dice encabezados, podemos desactivarlo. Ya, y me queda solamente este pequeño título o segmentador como tal. Y para crear la siguiente segmentación, aquí ustedes simplemente pueden haber hecho control C, control V, pegar aquí, reemplazan, que decía aquí actividad, ¿cierto? Y le pondrían material. Y el material, como les comentaba, a priori va a mostrar los 5 materiales,
de que no tenemos ningún segmentador eh, como fijado, sino que está todo, se fija, no hay nada seleccionado. Entonces me muestra los 5 disponibles, que como le mostré previamente, 3 son relacionados a carga de estéril y 2 relacionados a carga de mineral. Hasta ahí tenemos construido los segmentadores, las tarjetas, y pasaríamos ahora a la parte gráfica. Ya, la parte gráfica, vamos a hacer este primero, que es uno que ya veníamos un poco trabajado, así que no va a ser complejo. Vamos a trabajar con este que se llama gráfico de columnas apiladas. En este caso, yo encuentro que se ve mejor así, con columnas apiladas, ya que si lo muestro de esta forma, no se entiende muy bien, ¿ya? Entonces, de esta manera se entiende mejor. Por eso ahí tienen que ir probando el qué gráfico se va adaptando un poco a lo que ustedes quieran ver. Aquí en el eje X, yo definí que mostrar las semanas del año, ¿ya? ¿Por qué las semanas del año? Porque como tengo un segmentador de meses, cada vez que yo selecciono un mes, abajo me va a mostrar las semanas que tuvo ese mes, ¿ya? Por lo generalmente las semanas de un mes van a variar entre 4 a máximo 6, ¿ya? ¿Por qué máximo 6? Porque a veces puede pasar, y creo que pasó el 2023, si no me equivoco, que enero justo cayó el 1 de enero, domingo, y eso hizo extender 6 semanas ese mes, ¿ya? Entonces puede que llegue máximo hasta 6, por lo general son 4 o 5. Entonces aquí va a ir, se fijan, cambiando y me va a mostrar las semanas que tuvo cada uno de esos meses. Si ustedes quisieran mostrar en vez de la semana el mes, aquí solamente tendrían que reemplazar, ¿cierto? Semana del año, y tienen su tabla de calendario, y pondrían mes, ¿ya? Aquí, bueno, como tengo segmentado enero, me salía completo, y me quedaría algo así, ¿ya? Entonces aquí yo quise segmentar por semanas, pero ustedes podrían segmentar por meses y ningún problema. Mayo no tomen como representativo, ya que hay poca data, entonces por eso se ve como que tiene menos que el resto, ¿ya? Eh, a simple vista. Igual habría que hacer un énfasis de por qué está mostrando menos, si es que no es algo numérico, ¿ya? Vamos a trabajar por semana, y bueno, como les dije, en el eje X puse semana del año, en el eje Y yo puse BCM DAX. Aquí ustedes pueden decir, ¿por qué yo no puse, no lo separé ni en estéril o en mineral? Y es porque yo tengo ese segmentador acá arriba, ¿ya? Entonces, cada vez que vayan creando visuales, piensen que si ustedes tienen un segmentador que va a lo específico, la medida que tienen que poner en los gráficos es la general. En este caso, como es BCM es lo general, y aquí después puedo segmentar ese BCM en que me muestre solamente el estéril o que me muestre solamente lo mineral. ¿Ya? Ese es un poco el enfoque cuando ustedes van agregando segmentadores y van creando visuales. Y finalmente, lo que yo añadí como leyenda, ¿se acuerdan que yo dije que leyenda es lo que nos da el color? Es el material. Y el material es lo que yo tengo aquí. ¿Ya? Entonces, ¿por qué puse material? Porque si yo segmento, por ejemplo, carga de mineral, me quedan estos dos colores. Y si quiero ver cuánto fue el mineral, no lo de baja ley, sino que lo que voy a procesar, pincho aquí. Entonces, se fijan, pinché 2 veces y ya tengo este gráfico que me muestra solamente el mineral extraído por semana. Si quiero ver cuánto fue en marzo, si se fijan, aquí me muestra las 4 semanas de marzo, cuánto fue la producción de mineral cada semana. Y aquí me está mostrando cuánto mineral se produjo, que es 57,457. Esto recuerden que es metros cúbicos en banco, y estos son las toneladas de mineral, ¿ya? Por eso entonces cada visual tiene que estar conectada y ustedes pueden interpretar lo que están filtrando. Eso es un poco lo que uno hace con este tipo de programas. ¿Hasta aquí alguna duda antes de explicar este gráfico, que es un poco similar al resto, pero como no lo hemos visto, igual es bueno como ver cómo se crea? Profesor, disculpe, ¿cómo le da colores ahí, en este caso, en el gráfico? Ya, mira, aquí hay dos formas por si no tienen los mismos colores que yo. Voy a explicar quizás la más simple. Si yo borro este material, puede que tengan de esta manera la visual, ¿ya? Si la tienen de esta manera, es porque ustedes tienen el eje X y el eje Y, que es lo mínimo que les pide este tipo de gráfico, que es el eje X, ¿cierto? Las semanas, y el eje Y, el BCM movido durante
los primeros 5 meses. Hasta ahí todo bien, ¿ya? Pero nosotros en la parte de leyenda, tanto en este gráfico como en cualquiera, ustedes podrían segmentar por colores. Entonces, como yo aquí tengo una visual o un segmentador que se llama material, quiero que este gráfico también se segmente por el tipo de material. Entonces aquí yo voy a mi tabla, que es la tabla de OpenPit, la base de datos principal, y busco la parte que dice material. Lo arrastran a la parte de leyenda y ahí automáticamente reconoce colores. Claro, estos colores puede que sean diferentes por varios motivos. Eh, Uno, ustedes podrían configurar cada uno de ellos a su antojo, y eso está bien. ¿Cómo lo harían? Clic en la visual, van donde dice leyenda, no, perdón, es donde dice columnas, y aquí aparece, pueden seleccionar cada una de las columnas, y si se fijan, cada una tiene un diferente color. Ahí ustedes pueden personalizar cada una de ellas. Si no tienen lo mismo que tengo yo en colores, que creo que sí deberían tenerlo, pero en caso de que no, es porque yo también les compartí un archivo que se llama DarkMine.json. JSON es la extensión que, bueno, de hecho, Python tiene esa extensión también, con la que uno puede guardar temas. Entonces, como yo las había mostrado previamente, vamos aquí. En la parte de ver, nosotros aquí tenemos varios temas disponibles. Ya ver, el primer botón que sale aquí que dice temas, ustedes le hacen clic en la flechita. Todos estos son los temas que uno tiene disponibles en Power BI. Entonces, por defecto viene este que dice valor predeterminado, ¿ya? Que es este, que la verdad no es muy bonito ni visualmente atractivo, ¿cierto? Entonces, si ustedes no se quieren complicar, pueden estar indagando en cada uno de estos reportes, o cada uno de estos temas, perdón, y ver con cuál se ajusta más a lo que ustedes quieren, ¿ya? Este puede ser interesante. La idea es que siempre los colores sean coherentes con lo que ustedes están mostrando. Entonces, que no dé lugar a confusión. Ahora, ¿por qué yo les pasé ese archivo JSON? Es para enseñarle cómo cargarlo. Para ustedes cargar ese archivo, serían donde dice galería de temas. Y aquí, bueno, aquí se va a abrir otra sección, que esta galería de temas son los que nos ofrece Power BI. ¿Ya? Si se fijan, si ustedes quisieran ocupar este tema que es más negro, ustedes pueden hacerle clic, van a ver alguien que construyó este reporte con un tema X. Voy a esperar a que se cargue un poquito. Y es de esta manera, ¿ya? Entonces, si ustedes tuvieran un reporte que quieren que se vea similar a esto, podrían ocupar este tema. Y creo que la parte de... hay una aquí. Este que dice JSON, dice Revenue and Profitability JSON. Ya, ustedes le darían descargar y se descargaría un archivo. En el caso mío, yo les pasé otro que se llamaba DarkMine. ¿Por qué? Porque es un color negro con color más verde, más menta. Entonces, esa es una opción para que ustedes busquen algún tema que les guste y que no lo tenga directamente aquí Power BI, ¿ya? Y la otra es donde dice explorar temas, que este de aquí, y aquí les va a abrir su computador y ustedes van a buscar en ese caso el archivo que yo les compartí. Como les digo, pueden ocupar cualquier otro. Yo solamente esto lo pongo de ejemplo. Y aquí le ponen en abrir y se va a demorar un poco en que lo procese y aquí lo carga. ¿Ya? Y aquí queda el tema que yo les pasé como propuesto. Pero como les digo, pueden ocupar el que ustedes quieran y está bien. ¿Ya? Entonces esa es la forma de los colores. Esa es la forma un poco más como específica de por qué quizás no tienen los mismos colores que yo. Y la forma simple, como te comentaba, siempre en leyenda, al añadir un campo, en este caso como puse material, lo segmenta de esta forma. Si yo aquí hubiese borrado esto y le pongo actividad, si te fijas me lo va a pintar en dos. ¿Por qué en dos? Porque uno es carga de estéril y el otro es carga de mineral. Entonces, si yo lo mostrara de esta manera, se podría ver que la carga de estéril siempre es mucho más de lo que estoy extrayendo. ¿Ya? Eso un poco. De aquí, claro, me segmentaría de esta manera. No sé si quedó clara la pregunta con lo que te acabo de responder. Sí, profesor, todo claro.
Una última Súper. duda, por favor. Ujú, En la clasificación en INPIT y RIPIO, ¿ya ujú. qué porcentaje de mineral trae en este caso? Porque no, acá en Perú no lo he visto muy bien Ya, como la clasificación. ya, sí, mira, aquí hay varias formas de clasificar. Generalmente, cuando es estéril, lo clasificamos por lo general en dos, en desmonte y en ripio. En este caso, en esta base de datos contiene tres, pero el desmonte es como literal la roca grande, es decir, lo que nosotros estamos sacando sin valor, y ripio sería un poco ese polvillo que se va generando o algo que es más difícil de extraer. Cuando uno perfora o extrae, se genera como una roca eh, quizás como más molida, por así lo explico de forma simple. Eso correspondería al ripio. Y en pit, en verdad es un poco similar, es casi lo mismo, pero es como roca suelta. Es roca suelta que no contiene como un gran porcentaje de eh, como de estéril, así como roca concreta, por así decirlo. Pero en verdad estos dos términos son prácticamente lo mismo, solamente que en esta data estaban separados, ¿ya? Pero perfectamente todo esto puede haber dicho desmonte y está bien, solamente que quisieron clasificar porque depende del tipo de extracción que se está haciendo. Quizás rocas más grandes, otras rocas un poco más pequeñas que pueden quizás dificultar o cargar más o menos a un equipo. Esa es la única diferenciación, ¿ya? Correcto, muchas gracias. Ujú. Ya, súper. Entonces aquí voy a dejar como estaba, que este era, si no me equivoco, era por material. Aquí, ya. Y el último gráfico que les quiero mostrar antes de tomar un pequeño break es este gráfico de embudo. El gráfico de embudo nos va a pedir solamente dos variables, ¿ya? Por lo generalmente los otros gráficos, y que voy a hacer clic aquí, tienen muchas más variables que nos permiten añadir. Por lo generalmente son tres, cuatro, considerando esta información sobre la herramienta, que era para darle un poco más de profundidad al dato. Pero este que se llama embudo solamente nos pide dos. Nos pide una categoría, que es algún texto o un tipo, sí, es texto por lo general, y los valores, que los valores sí o sí tienen que ser numéricos. Entonces, en este caso, la categoría, por más que el nivel sea un número, ¿cierto? Nosotros sabemos que esa es una clasificación más de texto, como que es superficies, no es algo que nosotros sumemos. Entonces, por eso cae en la categoría de tipo texto. Entonces, arrastramos siempre de nuestra base de operaciones las variables que son texto, que en este caso sería el nivel, y en valores añadimos el BCM total, ¿ya? ¿Por qué el BCM total? Porque, como les decía hace unos minutos, acá arriba tenemos la segmentación de si este BCM es estéril o este BCM es solo mineral, ¿ya? Em, Eso. Entonces, para crear este tipo de visuales, son dos variables, categórica por lo general, que es tipo texto, aquí sería el nivel, y aquí la variable de valores. Al igual que les mostré en el calendario, ustedes podrían ordenar el eje, ¿ya? Y aquí, si se fijan, me aparecen eh, dos valores. Entonces, puede que cuando ustedes creen la visual venga de esta manera, ¿ya? Si se fijan, esa es la manera como más probable que cuando uno cree la visual venga por defecto. Y aquí tengo un poco una mezcla de niveles, entonces no puedo interpretar muy bien el dato. Entonces, ¿cómo corregimos eso? Siempre en los tres puntitos, todo lo que tenga que ver como con ordenar eje o formato va a estar aquí, ¿ya? Entonces, tres puntos, ordenar eje, no lo quiero ordenar por el BCM, ya que si se fijan aquí sería solamente numérico. Si yo le pongo ascendente, me muestra lo mismo que antes, pero hacia abajo. Entonces, yo quiero que me muestre por nivel, pero aquí se fija, me lo está mostrando al revés, ya como de lo más subterráneo a lo más superficial. Si queremos mostrarlo como a nivel un poco de mina, iríamos a descendente. Y es un poco la visual que yo tenía previamente. Entonces, esa es la forma de cómo construir este tipo de visuales. Y esto un poco resumen de la producción en estos 5 meses. Y para terminar, si se fijan, acá tenemos expresado los 12 meses del año, pero nosotros sabemos que tenemos data hasta mayo, ¿ya?
Entonces podría pasar que algún usuario que quiere interactuar con el reporte filtre aquí en junio, o sea, julio, perdón, y no muestre nada, ¿ya? Y está bien porque no existe la data. Entonces, si nosotros queremos limitar a que solamente pueda filtrar valores que existen, hacemos clic en la segmentación, aquí donde dice filtros. Recuerden que yo les dije aquí que ustedes pueden hacer un filtrado básico o avanzado o un top N. El top N lo vamos a revisar después. Pero en filtrado básico ustedes van a seleccionar solo los meses que ustedes saben que tienen info. Que sería enero, febrero, marzo, abril y mayo. Y aquí después cerramos todo esto para que se expanda más. Y se fija, aquí solamente nos queda la segmentación hasta mayo, ¿ya? Que sería la información que tenemos data. Entonces, eso un poquito con este resumen de producción, un gráfico nuevo que vimos y cómo mostrar quizá ya una segmentación de datos que sea coherente con datos generales y aquí yendo más a lo específico. No sé si quedó alguna duda con la explicación, sino para dar unos 5 minutos de break y ya continuamos con la segunda parte del curso que serían estas visuales finales. O sea, la interpretación en donde dice BCM por nivel, Ujú. ¿qué es lo que indica estas barras, profesor? Disculpa. Ya, mira, lo que dice BCM por nivel, el valor más alto, y esto igual es bueno explicarlo, al menos acá, el valor más alto siempre se posiciona arriba y el valor más bajo, numéricamente hablando, va al final. ¿Por qué? Porque entre más alto está más a nivel de superficie, ¿ya? Así lo interpretamos nosotros. eh, el- Ese nivel es más cercano a la superficie terrestre, esto es más en profundidad. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo se ha ido extrayendo el mineral. Con mineral me voy a referir a todo lo que se extrajo, ¿ya? No solamente a lo valioso, sino que todo el BCM que se ha ido extrayendo en estos 5 meses de operación. Si tú quisieras ver solamente lo que se extrajo de estéril o desmonte, podrías simplificarlo así, ¿cierto? Entonces aquí una interpretación que podrías darle, y aquí obviamente va a depender de cada data, es que en los bancos superiores se ha ido extrayendo más desmonte, más estéril. Esto podría indicar, como te digo, esto es muy, muy preliminar, que se está aperturando un nuevo banco. Y como se está aperturando un nuevo banco, lo que más vamos a estar extrayendo en niveles superiores es mineral estéril, ¿ya? Con este mineral, carga de mineral, si segmentamos aquí, pasa un poco similar, o sea, se está extrayendo harto mineral en los primeros bancos, pero también en los últimos, ¿ya? Entonces habría que analizar, quizás esto ya está todo explotado y tenemos solamente que extraer mineral que ya está listo para procesar. ¿Y cómo sabemos si está listo para procesar o no? Bueno, tenemos otro segmentador que podría ser mineral, ¿ya? O baja ley. Entonces ahí podemos ir viendo si este baja ley es mineral que vamos a ocupar en un stock pilot, como para almacenarlo en caso de que después sea rentable eh, poder trabajarlo. O simplemente nos fijamos en la parte mineral, que es lo que tiene una ley alta para trabajarla directamente. Ya, eso es como un poco la interpretación de este gráfico que es un embudo para analizar un poco la extracción por nivel. No sé, Johnny, si eso aclara un poquito la duda. Excelente, profesor. Muchas gracias por la aclaración. Súper. Ya, entonces vamos a dar unos 5 minutos. Voy a dejar un cronómetro aquí. eh, y continuamos con la segunda parte del curso, ¿ya?
Ya. Volvimos nuevamente para terminar con la última parte de este curso, o sea, de la clase de hoy me refiero. Nos estaría quedando solamente la clase del próximo sábado, las últimas 2 horas de sesión. Entonces acabamos recién de terminar esta parte gráfica y antes de continuar con un poquito la tarea que le había propuesto que realicemos, les quería comentar que al final de este curso va a haber una evaluación, ¿ya? Entonces, me gustaría mostrar un poco algunas preguntas tipo de lo que podría ser. Son unas preguntas con alternativas y me gustaría que las vayamos discutiendo un poquito a medida que les genere alguna duda. Por lo general son preguntas relacionadas a lo que hemos hecho durante toda esta capacitación. Se basa obviamente en la parte más teórica que vimos en las 2 primeras clases con las PPT, que como les comento, ya está toda la información del curso cargada aquí. Ya, aquí están las 2 PPT que vimos al comienzo de esta capacitación. Entonces, me gustaría que me vayan comentando, voy a mostrarles un poco las preguntas que tenía, que son 5, solamente a modo de ejemplo un poquito para que vayamos viendo algo conceptual. Obviamente las respuestas me las van escribiendo en el chat, como les digo, es solamente para hacer un pequeño análisis rápido de qué puntos puedo quizás volver a mencionar la última sesión para que por si aún genera algún tipo de dudas. Entonces, partamos de abajo hacia arriba. Em, Como les digo, pueden responderme ya sea por micrófono o me la dejan en el chat. Voy a dar unos 15 segundos por pregunta. Entonces, la pregunta 36, en este caso, de ejemplo, como pregunta número 1, ¿qué hace el botón actualizar en Power BI Desktop? ¿Ya? El botón actualizar es el botón que está aquí en inicio, que está aquí, ¿ya? Entonces, este botón, ¿qué es lo que hace en Power BI? Elimina datos, recalcula medidas, reimporta los datos desde la fuente o guarda el archivo. ¿Cuál respuesta creen ustedes que es o sería la correcta que hace esta función, o más que función, perdón, botón actualizar? Si me lo pueden dejar en el chat. Ya, van 2 respuestas número C. ¿Alguien más que piense lo mismo, que piense diferente? Ya. 3 personas dicen que es la C y exactamente es la respuesta correcta. Lo que hace el botón actualizar siempre es reimportar todos todas las fuentes que nosotros hayamos cargado. Puede ser TXT, pueden ser CSV, pueden ser archivos que estén en SharePoint, OneDrive, Excel, lo que ustedes quieran. El botón actualizar reimporta esos datos. Por eso después cuando nosotros enriquecemos cualquier tipo de archivo, al darle botón actualizar, se carga nuevamente en Power BI, ¿ya? Así que primera pregunta estaría correcta. Aquí dice, ¿dónde puedes ver los datos cargados en Power BI? Los puedes ver en PowerPoint, los puedes ver en la vista de datos, los puedes ver en el editor de relaciones o en el servicio de Power Apps. Ahí se me deja la respuesta igual en el chat de cuál de las 4 A, B, C o D es la correcta. Los datos cargados se refiere a las tablas que nosotros cargamos después de Power Query. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos 3 vistas en Power BI? ¿En cuál de esas vistas nosotros podemos ver los datos cargados de Power Query? Ya, Johnny dice que es la B, Christopher igual dice que es la B, William dice vista de datos. Ya, en este caso la respuesta correcta es la B, ya que como nosotros hemos visto, Power BI tiene 3 vistas principales, que es la vista de informe, ¿cierto? Donde nosotros construimos estas visuales, la vista de tabla, que es aquí donde nosotros estamos viendo cada una de las tablas cargadas, y tenemos la vista de modelo, que es donde nosotros hacemos, como dice su nombre, la modelación
o creación de relaciones. Entonces, en este caso la respuesta correcta era la B. Así que, bien, vista de datos, o también conocida como vista de tabla en algunos actualmente. ¿Ya? La pregunta número 3 dice, ¿qué es un modelado estrella? ¿Ya? Un modelo con varias tablas de hechos, un modelo con varias claves duplicadas, un modelo con una tabla de hechos y varias dimensiones, o un modelo que solo usa columnas calculadas. Ya esta pregunta es un poquito más compleja, pero que igual la hemos estado viendo durante el curso, porque he hecho énfasis en la parte de modelado. Entonces, ¿cuál es? Ya, William dice que es la C. ¿Alguien más, chicos, que opine lo mismo, que opine diferente? Christopher dice que es la C. Johnny dice que es la D. Ya, en este caso, la respuesta correcta es la C, ¿ya? El modelado tipo estrella, se lo voy a mostrar aquí en esta que está acá, que es una definición de Microsoft, ¿ya? De hecho, este dice que es un esquema estrella. Un esquema estrella siempre funciona con una tabla central, que es de hechos, como les comentaba en inglés, siempre les va a salir como fact table o F table, pero es una tabla de hechos. Y siempre, aquí en este caso, claro, muestra un modelado perfecto con 5 tablas y por eso dice modelado estrella, pero en verdad pueden ser una, dos, tres, la que ustedes tengan disponible, pero que las tablas de dimensiones vayan enriqueciendo a la tabla de hechos, ¿ya? Entonces, la tabla es el modelado estrella, es una tabla de hechos centralizada con tablas de dimensiones a su alrededor, ¿ya? Nosotros en el reporte anterior, creo que en este que está aquí de Jumbos, hicimos un modelado que si bien no es estrella perfecta, si se fijan teníamos una tabla central y varias tablas de dimensiones que enriquecieron un poco el modelado, que es un poco lo que uno busca en Power BI. Entonces la respuesta correcta sería la C, ¿ya? La última pregunta que vamos a revisar para continuar dice, ¿qué significa la línea con flecha en el modelado? Es decir, para mostrarla aquí, esta línea. ¿Qué se refiere en Power BI? Eh, letra A representa un gráfico de barras, representa un KPI, representa una relación entre tablas o representa un filtro activo. Ya. En este caso, la respuesta correcta es la C, ¿cierto? De que nosotros la forma que tenemos de relacionar tablas es con esta pequeña flecha que se despliega, ¿ya? Siempre recuerden que la flecha apunta a la dirección del filtro, es decir, el filtrado va de aquí hacia allá, no es bidireccional. Siempre tienen que fijarse hacia dónde apunta la flecha y lo que ustedes están filtrando. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo aquí ocupo equipo, me filtraría la base de datos, pero si yo aquí ocupo equipo, no me filtra los costos. ¿Ya? Eso igual es importante. Entonces, por eso nosotros la tabla central es la que nosotros ocupamos generalmente, la que tiene los valores, y los valores nosotros después los sacamos con la tabla de medidas, porque la almacenamos en DAX. Y cada vez que nosotros queramos filtrar la información, si tenemos tablas de dimensiones, ocupamos el filtrado de afuera, ¿ya? ¿Por qué es diferente a este que estamos haciendo ahora, que es este de OpenPit? Porque aquí solamente tenemos una tabla, ¿ya? La tabla de fechas. Entonces, en este caso estamos filtrando o segmentando por los campos que están aquí. Pero ese es el único caso de que nosotros ocupamos segmentadores dentro de la tabla de hechos. Ya si tenemos un modelado estrella, siempre los filtrados o segmentadores son de las dimensiones que la rodean. ¿Ya? Entonces, eso era un poquito lo que le quería mostrar. Va a ser probablemente una prueba similar a esta, en el sentido de que una pregunta de lo que hemos visto. Si se fijan, no es complejo, pero sí hay que repasar un poco la materia. Probablemente hay alguna pregunta relacionada con qué es una llave primaria, qué es una llave foránea, algo de ese estilo, qué es una tabla de dimensiones, qué es una tabla de hechos.
pero es materia que ustedes, bueno, que ya revisamos en las sesiones y hemos ido practicando un poquito y poniendo a prueba ya en la parte más visual. Entonces, dicho eso, pasemos nuevamente a nuestro reporte. Em, y si bien quiero que ustedes hagan esto, se los voy a dejar un poquito como tarea, más que nada para eh, seguir avanzando un poquito con las demás hojas, ¿ya? Si nos queda tiempo durante la sesión, la podemos revisar al final, si no, que va a quedar como tarea. Yo les voy a dejar esto subir inmediatamente, pero traten de recrearlo ustedes mismos, ¿ya? Si bien ustedes van a poder tener esta hoja disponible, traten de ustedes poder recrearla y vean si les da o no lo mismo que está aquí. Entonces, voy a avanzar con la siguiente hojita. Esta la voy a dejar como un slash que diga tarea, ¿ya? Y vamos a partir con esta hojita de rendimiento, ¿ya? Entonces, la hoja de rendimientos, lo que quizás no hemos visto todavía es que en la data de OpenPIC tenemos varias variables. Ya hemos estado trabajando con el BCM solamente, que es la columna que está aquí, pero también tenemos las horas horómetro o horas sombra, depende cómo se pueda denominar. Generalmente se le dice HH, que las horas se emplean a hacer cierto tipo de actividad. En este caso, carga de estéril, más adelante carga de mineral. Pero también tenemos el presupuesto, ya esto es el presupuesto de BCM que teníamos pensado, ya esto es lo real. Aquí tenemos el presupuesto de BCM entre HH. Aquí tenemos el presupuesto en dólares o en pesos o lo que nosotros queramos, unidad de moneda entre el BCM y el presupuesto en pesos, ¿ya? ¿Por qué les muestro estas variables? Bueno, y también el presupuesto, ¿ya? ¿Por qué les muestro estas variables? Porque las vamos a estar ocupando, ¿ya? Esto, si se fijan, es lo real, esto era lo teórico, esto es lo teórico, pero no tenemos lo real. Entonces, aquí nos damos cuenta que tenemos que hacer una nueva medida que nos permite calcular cuál fue nuestro presupuesto real que se gastó. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Aquí vamos a recurrir a la otra medida que tenemos, que aquí lo que habría que hacer, ¿cierto? Sería dividir el BCM entre las horas sonómetro o horas sombra. Pero nosotros no tenemos todavía una medida que nos calcule esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Creamos una medida que se llama HH, que sería la suma de la tabla data OP y la columna hora sonómetro. Simplemente eso. Y la siguiente medida que habría que calcular sería el rendimiento real, ¿cierto? Y el rendimiento real sería la división entre el BCM DAX, que eso lo teníamos ya, ¿cierto? Aquí, dividido entre las HH, y si me da algún error o algún vacío, ponle cero. Ya puede ser un poquito más de sub. Em, Ahí tendríamos esas dos nuevas medidas que ustedes ya las tienen porque tienen la base, pero si no las tuviesen, tendrían que calcularlas. Entonces, a veces las medidas no van a ser tan obvias, pero cuando vamos viendo la data, vamos viendo qué nos va faltando y a medida que nos va faltando, vamos creando. Ya no significa que ustedes partan un reporte y creen todas las medidas, porque eso no va a pasar, sino que cuando les va faltando información, ustedes están viendo ya, aquí entonces me entregaron el presupuesto en BCM y me está entregando el presupuesto por HH. Ya, yo tengo lo real y quiero calcular el rendimiento. O sea, ¿cuánto fue mi rendimiento real? Ah, tengo las horas horómetros, tengo mi BCM, entonces tengo que dividirlas. Creo una medida para BCM, creo una medida que me sume las horas, las divido y obtengo lo real. ¿Ya? Entonces, pasamos a crear em, esa primera medida. ¿Ya? Eh, Omitamos esta parte que está arriba primero porque son solamente segmentadores y vamos a centrarnos en estos dos visuales. Ya. Entonces, la primera visual, y yo, como les digo, por lo general cuando trabajamos con tiempo, ya sea semanas, días, meses, años, por lo general vamos a ocupar gráficos de línea. ¿Ya? Pueden ocupar este gráfico de áreas, es decir, lo voy a reemplazar, eh, pero por lo general es un gráfico de línea que es un poco más amigable o quizás visualmente un poco más fácil de leer. Entonces, en el eje X, siempre, pero siempre va a ir la parte como tiempo. En este caso yo puse semanas del año.
pero puede haber ido mes, puede haber ido trimestre, si hubiese sido 12 meses, si queremos ver solamente 4 líneas, lo segmentamos por eh, trimestre o quarter, creo que se dice en inglés. Y en el eje Y van a ir las líneas o lo que nosotros queramos representar. Entonces, la primera línea, que sería, aquí solamente estamos viendo primero BCM, ¿ya? Acá abajo está la parte por rendimiento real. Aquí sería solamente el BCM real con el BCM teórico, ya que como les mostré en esta tablita, tenemos este BCM real y aquí tenemos el teórico. Entonces, queremos comparar qué tan acertados estuvimos con respecto a lo que nos planteamos inicialmente. Entonces, aquí solamente arrastré una medida, que sería el BCM TAX, que lo habíamos calculado, y aquí en la siguiente línea arrastré el BCM, budget BCM, lo arrastré aquí. Y se fijan, aquí ustedes pueden estar viendo, y en cada semana que yo voy situando, ustedes pueden ver la comparación, ¿ya? Si el BCM DAX estuvo sobre o bajo lo que se plantea. Y por lo general la línea celeste muestra el BCM real, y por lo general estuvimos casi siempre sobre el promedio. Ya aquí en los últimos meses hemos estado bajo, pero se ve al menos una tendencia que es positiva. Esto también ustedes lo pueden haber representado, si quieren, en un gráfico como tabla, ¿ya? Ya que si quieren verlo un poco más visual, eh, si se fijan solamente es un control C, control V, y aquí tengo el presupuesto real, ¿ya? El BCM real, perdón, y el BCM teórico. Entonces, si se fijan, aquí pueden ver un poco la comparación, ya, y ver en qué parte hemos estado más bajo, en qué semana hemos estado más alto. Ya aquí se podría explicar un poquito eso. Entonces, hay semanas, como la semana 5 que sí estuvimos sobre lo que nos plantearon, pero hay semanas que hemos estado, quizás las últimas, un poco por debajo a lo esperado. Entonces, ahí habría que hacer un análisis de por qué estamos bajos. Quizá hay algún equipo que no está funcionando, quizá hay algunos turnos, algún guardia que no se esté supervisando, puede que haya presentado quizás mal clima, que es igual, suele pasar sobre todo en regiones donde neva, a veces hay que parar faenas eh, por mala condición climática. Entonces, no simplemente ver un dato y decir, estamos bajo el promedio, sino que hay que interpretar de por qué estamos bajo. Si es una situación de un equipo que no se pudo hacer, de que se enfermaron los trabajadores, si fue mal clima, entre otras variables. Entonces, esto si bien es numéricamente o estadísticamente nos sirve, igual hay que después ver cada una de estas condiciones. Y el siguiente gráfico que tengo acá abajo, este ya se mide el rendimiento real y rendimiento teórico. Y aquí tenemos que añadir las nuevas medidas o la nueva medida que creamos. Se fijan aquí solamente repliqué control C, control V, mantuve la semana del año, que es para mantener un poco la misma lógica con el gráfico de arriba con el de abajo. Y aquí obviamente el eje Y reemplacé. Reemplacé por el rendimiento real, que era este que calculamos, ¿cierto? Que era el BCM entre las HH. Y también añadí el rendimiento que, que nos plantearon como presupuesto, ¿ya? Si se fijan, aquí hice un pequeño arreglo, que probablemente a ustedes, voy a borrar esto y la voy a añadir de nuevo, les dé así, ¿ya? ¿Por qué hay que hacer un arreglo aquí? Porque si yo solamente arrastro el rendimiento eh, el rendimiento como de presupuesto, el teórico, por así decirlo, lo que hace automáticamente Power BI es que te suma. Pero nosotros como queremos calcular un rendimiento promedio, no es la suma, sino porque aquí estaría sumando, claro, todos los días de faena y eso va a ser un cálculo que no es verdad. Entonces, ¿cómo cambiamos eso a que nos muestre el promedio? Hacemos clic en la variable, ¿cierto? En cuestión, que aquí dice suma, y aquí me muestra el nombre del campo, ¿cierto? Que es budget BCM entre HH, y aquí en tipo de resumen vamos a dar que me calcule el promedio. Por lo general, para todas las variables numéricas, te va a dar este tipo de opciones. Siempre trabajamos con suma y promedio. Se pueden ocupar las otras perfectamente, pero es raro cuando queremos usarlas. O sea, podemos ver cuál fue el mínimo y el máximo, sí,
pero si queremos comparar con otra variable, en este caso como es el rendimiento real, ocupamos el promedio. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un poco la comparativa de ellos. Puede ser en este gráfico de barras o, como les comentaba, como es tiempo, por lo generalmente ocupamos gráficos de línea. ¿Ya? O este gráfico de quizás de áreas. Entonces aquí este gráfico de áreas que nos permitiría ver que toda la sección que se vea como con ese celeste es el rendimiento real, o sea, hemos estado por lo general sobre el promedio, sobre lo teórico, perdón, y en esta parte de aquí hemos estado bajo, ya que coincide un poco con lo que hayamos visto aquí, ¿cierto? Entonces ahí habría que hacer un poco de investigación de a qué se debe esa baja de rendimiento. Como les comento, puede ser climática, puede ser de equipos, eh, puede ser que estemos quizás entrando en otra parte de extraer y no explotar. Hay que hacer análisis. Y la parte de arriba son solamente segmentadores, ¿ya? Estos segmentadores nos permitirían obviamente acá las gráficas muestran un poco lo general y con los segmentadores iríamos un poco a lo específico. Entonces aquí podemos segmentar en carga de estéril. Carga de estéril trabaja con tres equipos, ¿cierto? Trabaja con una pala hidráulica, una excavadora y un cargador frontal. Y que ustedes pueden ver el rendimiento que tuvo esos tres equipos, ¿ya? Pero puede que la excavadora, en este caso, se fijan, tiene cuatro excavadoras disponibles. Entonces podemos analizar cada una de ellas y quizás podríamos ver si hay alguna que tenga un comportamiento como diferente. Quizás aquí el tema de los colores nos juega un poquito en contra porque son muy similares, entonces aquí podríamos ver algún otro tipo de visual que nos permita hacer una comparativa quizás más, un poco mejor. Quizás esta visual podría servirnos, aunque igual se parecen, pero como les comento, solamente un ejemplo. Entonces aquí podríamos estar viendo que al menos el presupuesto ha estado sobre lo que realmente se ha hecho. Y aquí se fijan, acá abajo igual nos da un poco la misma demostración. Entonces puede ser que esta excavadora esté presentando algún problema. Puede quizás sea muy antigua, hubo un repuesto que se demoró en llegar, ahí hay que hacer el análisis correspondiente. Pasa un poco lo mismo con la carga de mineral. Podemos segmentar por mineral, aquí tenemos cargador frontal y excavadora, y podemos estar, en este caso cargador frontal es solamente uno, y excavadora tenemos cuatro, ¿ya? Y aquí igual podríamos estar viendo el comportamiento de cada una de ellas. Si se fijan aquí, yo después, cada vez que segmento, voy volviendo un paso más atrás, que puede ser un poco tedioso. Entonces les voy a mostrar una forma de volver al inicio completamente. No la hemos visto hasta ahora, y son los famosos o llamados marcadores, ¿ya? Los marcadores ustedes los pueden encontrar en la parte de ver. Por lo general tienen estos tres botones activados, que son los que hemos trabajado normalmente, que es datos, compilar y formato, ¿cierto? Que son, los voy a abrir los tres. Datos, formato, datos, compilar y formato, ¿ya? Que son los tres que hemos estado usando. Entonces vamos a añadir un cuarto, que solamente lo van a ocupar para este tipo de situaciones, por lo general. Hay excepciones. Y cuando yo creo un marcador, para ejemplificarlo de manera quizás sencilla, es como cuando uno hace un pantallazo o un screenshot con el celular o computador y guarda un poco el momento exacto en el que estamos ahora. Entonces, en este caso, a mí me gustaría guardar este momento. ¿Por qué? Porque es mi data ya finalizada, sin ningún filtro aplicado. Entonces, yo iría a marcador y le agrego aquí agregar y aquí defino un nombre. Puedo ponerle, eh, ¿cómo puedo ponerle? Borrar filtros, ¿ya? Un nombre que ustedes deseen, no pueden dejarlo así como venía por defecto, no hay problema, ¿ya? Entonces, ahora ese botón, de cierta forma, ya está operativo, pero no está visible aquí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a insertar un botón, puede ser cualquiera, yo voy a generar, por ejemplo, este que dice marcador, ¿ya? Aquí. Y este marcador por ahora no hace nada. Entonces, ¿cómo lo hacemos interactivo? Hacemos clic, formato, y aquí donde dice acción, vamos a poner que sea tipo marcador y el marcador se va a llamar
borrar filtros, ¿ya? Entonces ahora ese botón está operativo. Voy a minimizar todo eso. ¿Y qué es lo que hace ese botón? Si yo, por ejemplo, le hago aquí control clic, porque dice cuando me sitúo encima, haga clic aquí mientras pulsa control para seguir este vínculo. O sea, hago control clic, si se fijan, es como que no hiciera nada, ¿cierto? Pero si yo pongo a filtrar y filtro todo esto, a veces puede provocar errores, ¿cierto? Como no, que queremos volver atrás, pero apretamos este y después este error y selecciono aquí y a veces puede pasar esto, ¿ya? Entonces, para solucionar eso y volver al reporte original, creamos este botón que al hacer control clic vuelve el reporte a su origen. Entonces, esto igual es importante en la parte visual, ya que muchas veces cuando partimos con esta herramienta pasamos a hacer clic de estas formas, ¿ya? Y después queremos volver aquí, pasamos a apretar acá de nuevo, y se nos desconfigura esto, y qué pasó acá, y suele pasar, créanme que pasa mucho. Entonces, una vez que ustedes tengan la visual completa, se recomienda crear estos botones que nos permitan volver el reporte al origen. No sé si quedó una duda con lo explicado o con la creación de este marcador. Ahí me comenta. Es de bastante ayuda ese icono. Justo les iba a hacer la pregunta de eso porque a veces no le das color a algunas, algunas etiquetas ahí. Parece mentira. No, no se puede, pues se desconfigura todo, ¿no? Sí. Sí. Sí, sirve mucho y lo que sí hay que tener en consideración es que cada vez que nosotros después incorporemos más data o nosotros, por ejemplo, ahora no me interesa dejarlo así, sino que me interesa siempre esta hojita dejarla con este tipo de filtro, ¿ya? Quiero que ese sea mi filtro como por defecto, ¿ya? Pero si nosotros dejamos así y hacemos clic acá, vuelve al origen. ¿Cómo podemos aplicarlo y que quede siempre en esto? Hacemos clic o buscamos la parte que diga marcadores, que en este caso estaba en ver, marcadores, y aquí tiene tres puntitos, ¿ya? Entonces aquí ustedes hacen clic en los tres puntos y le ponen actualizar, ¿ya? Eso lo que hace es como que hiciera otro screenshot y ahora su visual por defecto es esta, ¿ya? Entonces si ahora yo hiciera, voy a hacer el mismo ejemplo, pero al revés, y hago clic aquí, si se fijan ahora la visual por defecto es esta. ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes quieran restablecer, en vez de borrar y hacer un nuevo marcador, tienen que actualizarlo con el tipo de filtro que ustedes deseen. ¿Ya? Es igual, es importante como mencionarlo. Entonces, eso es con respecto a la hojita de rendimiento. Y lo último que me falta comentarles es el tema de los costos, ¿ya? Un poco los costos que ha tenido esta extracción tanto de mineral como de desmonte. Aquí hay que crear nuevas medidas, pero antes de crearla, obviamente hay que revisar la data y por qué las vamos a crear. Como revisamos, aquí que teníamos un presupuesto de BCM y un presupuesto de BCM bueno, que sería un rendimiento teórico. También acá tenemos ya el presupuesto de forma monetaria, ¿cierto? Como dinero entre eh, metros cúbicos en banco. Tenemos el presupuesto igual solamente en pesos o dólares. Ya, entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer esto o qué medidas nos faltarían crear? Obviamente, todo lo que sea relacionado a costos. Bueno, la primera medida que tenemos que hacer es el costo real. El costo real está definido, vuelvo a la data, por esta columna que está aquí, que sería esta. Ya, esto es lo real que nosotros, lo que nos costó realmente hacer ese tipo de explotación. Esto sería el presupuesto, por eso dice, todo lo que diga budget es presupuesto, todo lo que aparezca como sin nada, como tanto el BCM, las horas horómetro o este signo peso es lo real. Y esa es la única diferencia a considerar. Todo lo que diga budget es presupuesto o lo que se tenía estimado. Entonces tenemos esto, que sería el costo real, y podemos hacer un gráfico que sería comparar un poco lo real con lo teórico, ¿cierto? Un poco lo mismo que hicimos con el BCM real y el BCM teórico.
Y por otro lado tenemos el presupuesto de dinero entre BCM, y nosotros tenemos BCM y tenemos dinero. Entonces podemos calcular una medida que nos calcula el costo unitario por cada una de las actividades descritas. Entonces ahí lo que habría que hacer, se fijan, es la otra medida, que es el costo real, que le acabo de mostrar aquí, que es simplemente la suma de la tabla, el costo real, ¿ya? Y el costo unitario es la división entre el costo real entre el BCM que hemos calculado al principio de esta sesión. Entonces ahí tenemos ya los costos. Ahora nos faltaría la parte de graficar. Entonces, bueno, con eso les quiero mostrar esta hojita que está aquí para hacer un poco, como ya hicimos esto, un poco la misma comparativa. Entonces, aquí podríamos hacer, aquí yo hice solamente un gráfico, pero podemos hacer los dos. Vamos aquí. Este gráfico fue tal cual, control C, control V, o dupliqué un poquito la hojita. Si se fijan, aquí son las actividades son las mismas que tengo aquí, no cambió nada. Y los gráficos, solamente lo que hice fue reemplazar el eje Y, ¿ya? En este caso, como era BCM, que era como cuántos metros cúbicos se movió, aquí la única diferencia va a ser cuánto costo fue mi costo unitario y mi costo como real, tanto teórico como real. Entonces, aquí yo lo que hice fue poner esta medida, la arrastré al eje Y, y por otro lado puse el budget en dinero entre el BCM. ¿Ya? Aquí voy a sacar esta medida y voy a agregarla nuevamente, que es esta que está acá. Y si se fijan, pasa un poco lo mismo. Me hace la suma. Pero siempre que nosotros veamos que hay algo que está dividido, está calculando o queremos calcular el promedio. Entonces, como lo hicimos antes, clic acá y promedio, ¿ya? Y tenemos un poco la comparativa entre el costo unitario real y el promedio que se estaba pensando. Entonces, ahora faltaría la otra visual que teníamos, que era esta, ¿cierto? Voy a hacer un control C y control V. Y aquí yo quiero reemplazar obviamente estas dos visuales por cuánto yo tenía de presupuesto y cuánto yo tenía de costo real, ¿ya? Y así es como ustedes pueden crear visuales de manera simple, ¿ya? Una cosa es crear la visual y después la parte que es un poco más de analista es interpretar el dato, ¿ya? Eso es otra parte distinta a crear un reporte, ¿ya? Son dos como trabajos diferentes. Uno es transformar la data y mostrarla, y el otro es como la interprete porque está creando la visual. Entonces aquí tendríamos las dos visuales relacionadas a costos, ¿ya? El costo de todas las actividades, estéril y mineral, es decir, el BCM total, y aquí un poco el promedio por hora. Y obviamente está aquí por semana. Como les comento, esto está por semana, pero si ustedes quieren alterarlo y quieren dejarlo por mes, lo pueden hacer y van a tener quizás menos profundidad, pero igual misma información, ¿ya? Si no quieren tenerlo por mes y quieren tenerlo quizás, perdón, por día, igual lo pueden hacer, pero por día quizás no va a ser un poco lo ideal en este caso, porque son de lunes a domingo, entonces no es lo ideal. Entonces ahí lo bueno de esto es que hay que ir probando hasta dar un poco con la información que ustedes deseen. En este caso yo lo tenía por número de semana, que creo que es esto de aquí. Y aquí cuando generalmente sacamos las visuales, después hay que volver a ordenarlas para que tenga el orden numérico. Entonces aquí, como les comentaba, perdón, acá voy a checar esto, los 3 puntos, ordenar eje por semana del año y ordenar eje nuevamente por ascendente. Y ahí nuevamente tenemos la visual recuperada. ¿Alguna duda que haya quedado esta última parte? Sé que ha sido un poquito más rápido, pero es para un poco alcanzar a explicarle este reporte, eh, porque la próxima semana quiero que veamos uno de molino de bolas o molino SAC, estoy viendo, creo que va a ser molino de bolas, y unas visuales un poco avanzadas, ya que con eso quiero terminar un poquito el curso,
va a ser un poco más demostrativa esa clase, eh, para mostrar un poco las capacidades que tiene Power BI y cómo después llevar un informe que parece simple a un nivel un poquito más avanzado. Eso, no sé si alguna duda que les haya quedado con esta parte del reporte. Profesor, tengo una inquietud, tal vez una sugerencia, si es que nos puede ayudar. Tal Ujú, vez para la próxima semana, no sé, importar datos, ¿no? De la nube, ¿no? Por ejemplo, ujú, yo todos los reportes en mi ambiente laboral ya no utilizamos el Excel como tal en el escritorio, ¿no? Toda la ujú. información se guarda en SharePoint. Ya. Entonces, como esa información se actualiza diaria, entonces Ujú. entiendo que también el Power BI tiene que ser dinámico y que se actualice de acuerdo a cómo tú le vas a alimentar la información. Entonces, no sé si es que, bueno, dentro de del tiempo que ya tiene este estimado, nos Ujú. puede apoyar con eso, por favor. Sí, sí, por supuesto. Mira, de hecho lo que voy a hacer es que, claro, yo tengo bueno, a ver, voy a mostrar un poquito aquí la info. Eh, tu, 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 tu. Si bien yo les subí lo que va a ser la próxima semana que hice Molino de Bolas, es que es este Excel, yo este Excel lo voy a cargar en SharePoint y les voy a hacer la demostración de cómo se importa la data de SharePoint. Obviamente va a ser esto mismo, pero va a estar alojado en la nube. Entonces, eso va a responder un poquito la pregunta o la duda que tienes, Johnny, de cómo exportar información de la nube, ¿ya? Entonces, va a ser un buen ejemplo, ya que no hemos hecho ese tipo de carga, no es difícil. Eh, lo preparo como te comento, no hay ningún inconveniente, pero de manera simple solamente te planteo como inquietud si es que ustedes quieren averiguar antes de la clase tendrían que irse donde dice obtener datos, ¿cierto? Y aquí los primeros no aparecen, ¿ya? Entonces ustedes tendrían que ir a hacer clic en más y aquí van a escribir directamente SharePoint, ¿ya? Si escriben SharePoint les va a aparecer estas tres. Por lo generalmente vamos a trabajar con una carpeta de SharePoint. Entonces, si yo le hiciera clic en conectar, me va a aparecer un mensaje de cuál es la URL. Entonces yo les voy a enseñar cómo cargar la URL, porque no es llegar y copiar, hay que hacer eh, como cortar un poco esa URL, y después se van a fijar que la carga de datos es exactamente igual a la que hemos visto. No hace ninguna diferencia. El procesamiento se hace en Power Query de igual manera, y todo va a ser igual. La limpieza de datos, la carga de datos, todo es igual. Y obviamente la ventaja que tendría esta información de trabajarla en SharePoint o en la nube, en cualquier, puede ser en OneDrive, lo que ustedes tengan como empresa, es que después, una vez tengan el reporte ustedes listo, cada día que ustedes quieran actualizarlo, le darían clic en actualizar, buscaría un poco la data que está en la nube, se va a demorar un poco más, ¿cierto? Porque va a estar buscando en Internet y no una carpeta local, pero finalmente después de cargar, así como lo está haciendo como este ejemplo, va a ver toda la información. Si es que no ocurre algún error, va a traer la data refrescada. ¿Ya? Ahí ustedes lo que igual les recomendaría hacer sería crear una medida que está aquí. No, perdón, la vamos a crear. No está creada. Eh, que se puede llamar fecha. ¿Ya? Si ustedes quieren entrar a una medida que se llame fecha, una que se llama, es muy común, es la función toDate. ¿Ya? La función toDate lo que devuelve es el día de hoy, ya exactamente el día de hoy. Y la otra medida que se ocupa bastante es una que se llama, voy a ponerle fecha 2 que es la función now. Ya, estas dos funciones son las que más se ocupan en el lenguaje DAX y la única diferencia entre ambas es que now devuelve el momento exacto en el que estamos ahora. Ya, si se fijan, es la misma fecha, o sea, si quieren trabajar a nivel de fecha, yo ocupo today. Pero si a ustedes les gustaría que se muestre esto, ocupa la función now. ¿Por qué se las comento? Porque a veces a uno le gustaría saber cuándo se actualizó o cuándo se refrescó la data. Entonces ustedes podrían dejar esto en una esquinita ya del reporte. Obviamente esto se puede configurar y hacerlo más chica la letra. Y así la persona cuando vean su reporte dicen, este reporte está actualizado el 13/7 y esta hora fue la última actualización. Y después, si se fijan, estas medidas, si yo le diera clic en actualizar, voy a hacer la prueba, debería cambiar ese 16 por lo que está ahora, ¿ya?
Entonces, les muestro esas medidas porque pueden ser útiles cuando trabajamos ya con reporte en nube y queremos que los que interactúan con el reporte puedan ver cuándo se actualizó. Porque a veces, claro, tenemos información que es valiosa, pero puede ser del mes pasado y ya no nos sirve para el mes en curso. Entonces, esas dos medidas son súper importantes. Ocupen Today si quieren solamente ver la fecha. Y aquí, obviamente, después ustedes, como hemos visto, en tema de formato, pueden dejarle que se vea solamente eh, la que hemos estado ocupando es esta. ¿Ya? Entonces ahí sería, dejarían solamente la fecha. O esta que es fecha y hora, que es la que es now. ¿Ya? Igual pueden configurar, verla de otra manera si quisiesen. ¿Ya? Por ejemplo, esta que está aquí. Ahí ustedes pueden ir probando alguna. Eso, no sé si les quedó alguna duda con eso, pero gracias por el punto, John. Voy a hacer el último ejemplo entonces con SharePoint para terminar con esa parte. Les voy a mostrar un poquito el reporte que vamos a estar viendo la próxima clase. Sí, Profesor, disculpe, ¿y hay Ujú. forma de automatizar ese actualizar? O sea, digamos que no necesariamente manualmente lo haga, sino que, no sé, al final, cada 24 horas se actualice. Sí, sí hay una forma, pero no sé si tú ya cuentas con la versión Pro. No sé si tienes la cuenta Pro de Power BI. Ah, ok, solamente la cuenta Pro no se puede. Sí, es que en la cuenta Pro, mira, yo la próxima clase voy a publicar un reporte en la nube, que va a ser probablemente el mismo de Molino de Bolas o quizá el que vimos hoy día, y les voy a mostrar una parte que muestra cómo configurar eso, ¿ya? Por lo general, la versión Pro tú puedes configurar que se actualice cada cierta hora, ¿ya? Entonces tú puedes poner que quiero que se actualice todos los días a las 8 de la mañana, y eso se puede hacer, pero yo lo he visto quizás con la cuenta Pro, no sé si la cuenta básica permite ese tipo de actualización. Voy a revisarlo de igual manera, porque yo tengo una cuenta básica, pero si no, igual les voy a explicar si es que después adquieren la cuenta Pro, cómo sería esa parte, porque de poder hacerse se puede, ¿ya? Solamente que a veces requiere algunos permisos adicionales, tanto de empresa como de tipo de cuenta, pero de que se hace, ¿ya? Se ocupa bastante en los reportes que se actualizan diariamente, Correcto, profesor, muchas gracias. ¿ya? Y para finalizar la clase, les voy a mostrar un poquito el reporte que vamos a estar viendo la próxima sesión, que es esta aquí. Voy a esperar que cargue un poquito. Y está acá. Entonces, ¿qué tiene de diferente o de especial este reporte? Perdón, se cambió de página. Aquí. Bueno, aquí solamente cargué una imagen de fondo. Ya aquí podríamos hacer una imagen o ustedes si quieren o tienen un GIF de lo que se está haciendo, podrían tenerlo para que sea más visual. Creo un botón que solamente al hacer clic me permite entrar directamente al reporte. Este reporte que tiene de especial, de que si se fijan, tiene un título. Ese título y subtítulo son dinámicos, es decir, acá abajo yo tengo la variable que sería el segmentador, y si yo voy haciendo clic, se fijan, el título va cambiando a medida de que yo seleccione un tipo de variable. Obviamente, aquí estoy segmentando un poco eh, cómo fue un poco el rendimiento de cada uno de estos dos molinos. Ahora, cuando yo me sitúo aquí, en cada uno de estos, si se fijan, esto está por meses, está de enero hasta diciembre. Pero si yo me paro, por ejemplo, en junio, esa visual que ustedes están viendo, si se alcanzan a ver, porque creo que no se ve tan bien, muestra un poco los meses de ese mes. ¿Ya? O sea, mostraría cómo fue el comportamiento de ese mes en concreto. ¿Ya? Aquí igualmente. Entonces, eso ya es otro tipo de visual. Y si ustedes filtran, por ejemplo, julio, porque les interesa ver ese mes en concreto, y hacen clic en obtener detalles, se despliega un poco cómo fue cada uno de los molinos y cómo fue el comportamiento total, ¿ya? Aquí esta línea muestra un poco el promedio y se muestra qué días estuvimos bajo el promedio y qué días estuvimos sobre. Entonces, aquí, ¿qué nos interesaría ver? Los días que están bajo el promedio y por qué ocurrió eso. Entonces, eso sería como la parte final del curso. Como les digo, este reporte es un poquito más avanzado en cuanto a visuales,
pero creo que igual es interesante que conozcan esto. Si bien no aplicarlo de inmediato, pero les va a quedar la clase grabada y este reporte como para que ustedes puedan replicarlo con sus propias datos. Así que eso chicos, eso fue la clase de hoy. Entonces la próxima sesión vamos a revisar este reporte, vamos a cargar información o datos de SharePoint, vamos a publicarlo en la web y vamos a ver si es que podemos actualizarlo nosotros con la cuenta gratis o con la cuenta Pro. Así que eso. Gracias por asistir hoy día. Ya nos vemos en la última sesión el próximo sábado. Eso. Se cuidan, que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego, bajar en cama.